¿Qué tal? Bienvenidos a este tiempo de encuentro con Dios. Nos alegra poder reunirnos como familia de la fe y estar en comunión con Dios, en comunión con el Padre, en comunión como un solo cuerpo. Bienvenida Daniela, pastora, esposa, amiga. Así que hoy tengo el privilegio de presentarla de una manera especial. Gracias, mi amor, gracias, pastor. Bienvenido también a vos y bienvenido a cada uno de los que están conectados en casa, a través del Facebook, a través de nuestra página de YouTube. Qué bueno, qué lindo que podamos estar juntos con un objetivo, un propósito que es buscar de Dios. Y hoy, como cada domingo, no estamos en la casa del Señor, pero esta es la casa, en tu casa, donde va a descender la presencia en cada hogar que está conectado, va a manifestarse la gloria de Dios. Y hoy tenemos un domingo diferente, un domingo especial. ¿Por qué es? En primer lugar, porque la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, de manera que ser conscientes de que Dios está presente en tu casa, porque allí está la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Entonces es un momento o es un día especial, un día diferente, y a la vez, en segundo lugar, porque tenemos un panel de invitados para este fin de semana. En principio está la salmista Ruth Altamirano y también está el pastor y misionero Esteban Gut. Amén. Y bueno, a Ruth ya la conocemos, ha estado con nosotros en otra oportunidad. Y el pastor Esteban Gut, que vamos a presentarlo de acá un rato, que es una persona muy especial para mí por lo que ha marcado mi vida, pero después le vamos a contar. Lo que sí queremos empezar este momento orando, pidiendo a Dios que donde estés, en tu casa, quizás en algún lugar público, donde sea que nos hemos conectado a la presencia del Señor, descienda. Quiero decirte, antes de orar y empezar formalmente este tiempo de encuentro con Dios, podés comentarnos abajo tus motivos de oración, lo que te está recibiendo, lo que te está pareciendo, que podamos interactuar unos con otros, tanto, repito, en la página de Facebook como en nuestro canal YouTube, podamos estar allí interactuando. Bienvenido a cada uno, bienvenido si sos de la familia de la iglesia de Formosa, bienvenido si quizás estés por primera vez conectado con nosotros, bienvenido. Yo quiero decirte que Dios es el que está interesado en tu vida. ¿Por qué no oramos al Señor y le pedimos que Él guíe todo lo que vamos a hacer y vamos a desarrollar en este tiempo? Te invito a que me acompañes en la oración. Señor amado, yo bendigo cada hogar en esta hora. Bendecimos tu nombre, Padre Celestial, y te adoramos porque vos sos Dios grande y poderoso. Creemos, Señor, en tus milagros. Creemos, oh Dios, en que tu mano de poder no se ha cortado, sino que sigue extendida para salvación y vida eterna, para sanidad y milagros. Por eso, Dios, declaramos este tiempo, un tiempo de encuentro con Dios, un tiempo en el cual las cosas pueden ser transformadas por tu poder. Y declaramos en el nombre de Jesús que cada familia recibe la bendición, recibe la gracia, recibe la fe necesaria para sortear la situación por más que sea difícil. Bendecimos este tiempo, bendecimos la vida de Ruth, la vida de Esteban, y te rogamos, Señor amado, que vos también los uses a ellos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y sin más, quiero presentar a Ruth Altamirano, una salmista, una sierva del Señor que Dios le usa mucho, le ha dado una voz hermosa, especial. Y bueno, que a través de las canciones que Dios ha puesto en su corazón para ministrarnos y guiarnos en este tiempo, podamos llegar a la misma presencia del Señor. Yo te invito a que podamos cantar con Ruth, que podamos, como dice la palabra, que Dios habita en medio de la alabanza en su pueblo, mientras ella nos esté guiando y mientras nosotros nos unamos a ese canto. Quizás no cantemos tan bien como ella, pero si cantamos en el Espíritu y nos unimos a esta alabanza, las puertas del cielo, las ventanas del cielo se van a abrir sobre tu casa, y algo tremendo creo que va a pasar, que ya está pasando en cada hogar que está conectado. Vamos a adorarle juntos al Señor. ¿Qué tal si de ahí desde tu casa te unes a nosotros para adorar en este día?
Todavía no lo vean, yo sé que está sobrando. Declaro en fe, aunque no pueda ver, está sobrando. Y aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Dios, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, ese eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas. Oh, ese eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
bueno que es adorar al Señor. Gracias Ruth por este tiempo de alabanza, de dejarte usar por el Señor para que nosotros seamos ministrados. Muchas gracias. Y quiero, antes de darle al pastor Esteban Gut, que va a estar ministrándonos la palabra que Dios ha puesto en su corazón, avisarte o anunciar que estamos todos los sábados 17 horas en este mismo canal a través de Facebook, YouTube, conectados con este tiempo de reunión especial con Pequeños Gigantes, que es nuestro ministerio de niños. Las maestras nos están enseñando no solamente a los más pequeños, sino a la familia, a los que nos conectamos junto con los niños. Así que te invito a que agendes todos los sábados 17 horas, podamos aprender más del Señor, invitar y también poder compartir con otras personas que tengan niños para el link para que ellos también puedan conectarse. Así que estás cordialmente invitado a este tiempo. Y cuando quiero contarte, para dar entrada al pastor, cuando yo tenía 18 años me invitó una amiga, estaba pasando un momento muy difícil, todavía no conocía a Dios, y una amiga nos invitó a mi hermana y a mí, dijo, el único que te va a ayudar es Jesús, y nos invitó a una pequeña iglesia en Vialet Macé, la Sierra de Córdoba. Y cuando entré a esa iglesia sentí por primera vez la presencia del Señor como nunca antes la había sentido. Alguien estaba allí predicando acerca de un Jesús que nos amaba. Cantó una canción que decía: si tú estás errante en la vida por el camino de perdición, ven a Jesús, Él te va a ayudar, te va a salvar. Y realmente Dios usó a ese hombre para traer una transformación y comenzar una transformación en mi vida y revelarse a mi corazón. Ese hombre que estaba en ese lugar es el pastor y misionero Esteban Gut, que va a estar con nosotros y está con nosotros a través de las redes en esta noche. Y yo quiero dar gracias por la vida de él. Es un siervo del Señor. Mi esposo también, el pastor lo conoce, y quiero que él cuente también un poco la trayectoria de Esteban aquí en Argentina. Es un varón de Dios en el sentido cabal de la palabra, ¿no? Porque el varón de Dios es aquel que se deja guiar por Dios y va a donde Dios lo invite a trabajar juntamente con él, ¿no? Y tanto Esteban como Pamela, su esposa, llevan 40 y tantos años de casado, tienen un matrimonio muy sólido, criaron a sus hijos en una entrega absoluta aquí en Argentina. Es decir, Dios los llamó a misionar acá, y acá recorrieron varias provincias, Misiones, Chaco, sé que también estuvieron por Córdoba, misionando, plantando obras misioneras, levantando el nombre de Cristo, trayendo gente a los pies de Cristo y apuntalando la obra misionera. Recuerdo que en los primeros años, el primero o el segundo año que estábamos aquí en Formosa, él pasó de visita, como quien dice, una tarde, y no quería pasar de largo sin antes saludarnos y ver cómo estábamos. Recuerdo bien que charlábamos, ¿no es cierto? Y él nos instaba: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí está el Espíritu de Dios, ¿no? Y convencidos de eso, nosotros también avanzamos y seguimos diciendo: bueno, si hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús, allí está el Espíritu de Dios. Por eso creemos que la iglesia de Dios nunca para. Paramos la manera de congregarnos, digamos, en los templos momentáneamente, pero la iglesia de Dios nunca para. Y gracias a Dios por la vida de Esteban, porque sin él, tal vez, o sin su intervención en el momento adecuado, tal vez no lo habría conocido a mi esposa. Dios hubiera mandado a otra persona, otra herramienta, pero gracias al Señor que Esteban se dejó usar y volvió a su casa y dijo: Pamela, tenemos que orar por esas chicas porque Dios va a hacer una obra. Sé que Esteban no dejó de orar por nosotros, así que muchas gracias, Esteban, muchas gracias, Pamela, muchas gracias por la palabra que vas a compartir, que seguro será de tremenda bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, ahora Esteban está en Texas, Estados Unidos, muy lejos de nosotros, pero tenemos la oportunidad de tenerlo muy cerca en esta noche. Yo te invito a abrir tu corazón. Si estás por primera vez conectado,
y decirte una vez más que podés compartirnos los motivos de oración en los comentarios abajo, pero yo te animo a abrir tu corazón, vamos a orar y vamos a pedirle que la palabra que Dios puso en el corazón de Esteban pueda ahondar, penetrar en nuestro corazón y producir una transformación en nuestra vida, en nuestra casa. Te invito a orar conmigo. Señor, gracias porque vos le usaste a Esteban una vez para transformar mi vida, como una herramienta para empezar un cambio en mí, para llegar con tu palabra. Yo te pido que de la misma manera, la palabra que has puesto para transmitir en este momento, a cada una de las personas que están conectadas, pueda producir transformación, que tu palabra no vuelva vacía. Usa la vida de Esteban y Dios, gracias por este privilegio de tenerlo en medio nuestro. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti. Bendice cada casa que está conectada, cada persona que está conectada en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esteban con nosotros. Amén. Hola y muy buenas tardes. Desde Texas, Estados Unidos, les saludamos con mi esposa Pamela. Agradezco de todo corazón a Dios y a los pastores Walter y Daniela esta oportunidad de compartir con ustedes una pregunta que va a alimentar tu encuentro con Dios. En el Evangelio de Juan vamos a enfocarnos en solo el comienzo de uno de los milagros más maravillosos del ministerio de Jesús, y se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, los versículos del 1 al 3, donde dice así la palabra de Dios. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: no es que éste pecó ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Bueno, lo primero que podemos ver aquí es que Jesús andaba viendo. Jesús andaba observando. Y este día en particular, durante la última visita de Jesús con sus discípulos a Jerusalén, Él ve a este hombre ciego de nacimiento, a lo mejor sentado allí, y lo ve. Te hago una pregunta esta mañana o esta tarde. ¿Jesús te ve? ¿A vos te ve Jesús? ¿Realmente te ve? La respuesta es que sí. Y es más, te ve siempre. Te ve siempre, nunca deja de verte. Y eso es buena noticia. No es mala noticia. No es para dar miedo, no es para dar temor, sino es para dar gozo, regocijo en nosotros que somos hijos de Dios, seguidores de Cristo. Pero Él ve a este hombre, y entonces sus discípulos también ven al ciego de nacimiento y le hacen a Jesús una pregunta. Esto es importante. Antes de tratar la pregunta, te voy a hacer otra pregunta. ¿Está bien hacerle preguntas a Jesús? ¿Está bien hacerle preguntas a Dios? ¿O no es lícito eso? La verdad es que sí, está muy bien. Dios le da la bienvenida a cada pregunta que nosotros le hagamos. Entonces no dudemos en hacerle preguntas a Dios. Ahora vemos la pregunta porque es muy interesante.
y también es una pregunta, digamos que no acertada, ¿no? Le dicen, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Qué interesante. La pregunta de ellas estaba basada en un concepto de Dios que era erróneo, era incorrecto, porque ellos entendían, y no sé si vos vas a entender así, entendían a un Dios vengativo, un Dios punitivo, un Dios que buscaba siempre el pelo en la leche, un Dios que siempre andaba buscando lanzar algún rayo y para castigar, ¿no? Porque ellos veían la ceguera de este hombre como un castigo de Dios, ¿no? Y ellos veían a un Dios que por un lado daba mal por mal y por otro a veces daba bien por bien. Dios no es tan simple. Dios no es tan fácil de entender, ¿no? Y entonces su pregunta no era una pregunta fructífera, digamos, una pregunta que fuera a dar algún resultado, algún fruto, ¿no? Pero fijémonos en la respuesta de Jesús y cómo le responde, porque esto es muy importante. Aun cuando vos y yo le hagamos a Dios una pregunta no acertada, una pregunta equivocada, alguna pregunta basada en alguna idea quizá de nuestra cultura terrenal, ¿no? Jesús no nos va a reprochar, no nos va a reprender, sino nos la va a contestar. Y listo, como hace en este caso. Jesús responde así, para corregirles, ¿no?, a sus discípulos esta pregunta equivocada, ¿no? Y les dice, no es que pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Ahora vamos a ver algo muy interesante. A simple vista, podemos ver a un solo ciego en esta escena, que es el ciego de nacimiento, pero la verdad es otra. Había más de un ciego en esta escena. Había un ciego de nacimiento, un ciego físicamente ciego, ¿no? Pero aparte, había gente ciega espiritualmente, y eran justamente los discípulos de Jesús, por no haber visto al Dios verdadero por quién es y por cómo es verdaderamente. Y entonces es increíble en un sentido ver lo que pasa aquí, porque existe una ceguera física y existe la peor ceguera, que es la espiritual. Y a propósito, Dios me hizo a mí ver esto hace un par de horas nomás. Después de estudiar este texto durante un tiempo, yo jamás había visto esta verdad de la ceguera, de las dos cegueras que hay en este pasaje. Te hago otra pregunta. ¿Vos andás ciego? ¿Vos andás ciego? Físicamente, lo más probable es que no, pero existe e insiste la otra pregunta. ¿Vos andás ciego espiritualmente?
esto les puede sorprender, pero yo con mis casi 70 años sigo andando ciego espiritualmente en algunas áreas de mi vida, ¿no? Se lo digo abiertamente, más vale reconocerlo, y entonces podemos andar ciegos durante mucho tiempo, pero Dios quiere que veamos espiritualmente para que nuestro encuentro con Dios sea más estrecho, más continuo, más contundente en nuestra vida y a través de nosotros en la vida de los demás, ¿no? Pero vamos a escuchar con mucho cuidado ahora la respuesta de Jesús, porque rompe todos los esquemas el Señor Jesús al responder. Los rompe todos. Dice, no es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Nosotros podemos creer, bueno, toda tribulación, toda prueba, toda mala situación, toda mala circunstancia va a ser resultado de algún pecado en mi vida o en todo caso en la vida de otro. Pero ojo, no siempre es así. De hecho, muchas veces no es porque alguien haya pecado. Y Jesús va a subrayar esto, lo va a destacar. Dice, al contrario. Qué contundente esa expresión. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Ahora escuchen lo que dice otra versión. Fue para que se hiciera evidente la obra de Dios en este hombre, en su vida. La obra de Dios en tu vida es evidente, se ve, se puede observar. Y en la mía me hago las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar en tu vida y en la mía para que la obra de Dios se haga evidente, se vea realmente, se observe realmente por las personas a nuestro alrededor, a diario? Tenemos que ver a Jesús. Tenemos que ver a Jesús. Fíjense que la primera persona que este ciego de nacimiento, la primera persona a quien iba a ver en toda su vida era a Jesús. Qué increíble eso. Qué grande este pensamiento, ¿no? ¿Ves a Jesús en tu vida? Está allí. Si sos creyente, si sos seguidor de Cristo, Jesús está en ti. ¿De qué manera? Está en ti por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la presencia y el poder ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Y entonces insiste esa pregunta. ¿La obra de Dios, las obras de Dios se observen en tu vida y en la mía? Ojalá sea así. Dios quiera y quiere, ¿no? Que sea así todos los días, ¿no? Pero vamos a escuchar esta expresión de Jesús porque es la pregunta que le podemos hacer a Dios que más vale, que más va a fructificar en nuestra vida. Podemos preguntarle a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa es la pregunta que le hacemos muchas veces a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Jesús? Les voy a decir hoy
que esa pregunta se la podemos hacer, no hay problema. Y Él nos la va a contestar siempre de un mismo modo, de una misma manera. Es por mi amor por vos. Es por mi amor por vos. Una y otra vez vamos a escuchar esa misma respuesta de Dios, porque es por su amor que Él permita que nosotros pasemos momentos difíciles, momentos de prueba, situaciones negativas, ¿no? Circunstancias dolorosas, experiencias que nos pueden herir, ¿no? Pero en todo, y este es el secreto, y esta es la pregunta que más vale hacerle a Dios. No es por qué, sino para qué. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué existe esta situación en mi vida? ¿Para qué estoy pasando esta mala circunstancia? ¿Por qué me toca esta prueba en este tiempo, Señor? ¿Para qué? No es por qué, es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito, Dios? Y en esto vemos una gran verdad que muchas veces no se escucha, no se entiende, no se ve, como necesitamos ver. Y es que Dios no es ningún Dios caprichoso. Dios no es caprichoso. Eso lo escuchamos, lo vemos, escuchamos a la gente decir eso, expresar eso, si no con esas mismas palabras, eso se siente, ¿no? en su vida. No, Dios será un Dios caprichoso, un Dios que no tiene propósito, ¿no? En eso podemos pensar en el fatalismo, ¿no es cierto? De que bueno, que será. Dios no es así. Para con nosotros, que lo seguimos, que lo obedecemos, que somos salvos por la gracia de Él, y hemos aceptado, recibido a Jesús en nuestra vida, ¿no? Y lo estamos siguiendo, pero otra vez digo que la pregunta que debemos hacerle a Dios, y Él se regocija cuando le hacemos esta pregunta: ¿para qué, Señor? ¿Para qué, Señor? ¿Vos le haces esta pregunta a Dios? ¿Le haces esta pregunta a Dios? Hacésela. Porque es la pregunta que más le deleita. Se deleita en contestarnos esta pregunta y mostrarnos el para qué de cada circunstancia, de cada tribulación, de cada prueba, ¿no? Aunque, ojo, esa respuesta puede tardar. Su respuesta puede tardar porque Él lo sabe todo y sabe cuál es el momento propicio en nuestra vida para que nosotros escuchemos y entendamos y recibamos y abracemos incluso esa respuesta de Él. Algún día, si no es hoy, si no es mañana, si no es pasado mañana, si no es el año que viene, algún día Él es fiel y va a ser fiel y es fiel. Siempre es fiel, pero nos va a responder esa pregunta y nos va a mostrar cuál es ese
para qué de nuestra vida. Yo les voy a decir, les voy a ser muy sincero. Yo creo que, y con mi esposa hemos llegado a creer en estos últimos tiempos, últimamente hemos llegado a entender y creer que el para qué global, el para qué general de Dios para todo creyente es este. Es para que nosotros vivamos para amar con Jesús. Para que nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo, sus discípulos, ¿vos sos un discípulo de Jesús? ¿Sos un discípulo de Jesús? Esa es su voluntad para vos, que seas un discípulo de Jesús. Por eso Jesús mandó a sus primeros discípulos y nos sigue mandando a nosotros hoy que somos sus discípulos, que nosotros hagamos ¿qué? ¿Conversos? No. Discípulos. Ese es el para qué de Dios para nuestra vida. ¿Y cómo hacemos discípulos? Es viviendo para amar con Jesús. No por Jesús, no para Jesús, sino amar con Jesús. ¿No? Entonces, este es el mensaje de hoy, ¿no es cierto? Hasta en las peores circunstancias de tu vida y de la mía, el propósito de Dios es manifestar sus obras en nosotros. ¿Para qué? Otra vez está la pregunta. ¿Para qué? Para nuestro mayor bien y para que Él sea glorificado en y a través de sus hijos. Repito, es manifestar sus obras en nosotros para nuestro mayor bien, no solo para nuestro bien, sino para nuestro mayor bien y para que Él sea glorificado en y a través de cada uno de sus hijos. Así que nuestro encuentro continuo con Dios se va fortaleciendo, se va profundizando y va fructificando cada vez más, mientras ante toda situación y circunstancia de nuestra vida le hacemos esta sola pregunta: ¿para qué, Señor? ¿Para qué, Jesús? Vieron que hacer la pregunta ¿por qué? Es un poco tratar de manejar el auto con la mirada clavada en el retrovisor. Porque la pregunta ¿por qué? Busca la causa. Y la causa siempre está ya en un pasado. Ahora, el retrovisor es importante, nos ayuda a evitar los choques y los accidentes, esas cosas, ¿no? Entonces esa pregunta sirve a veces, pero no manejamos el auto clavada la mirada en el retrovisor, porque así vamos a chocar. Y es más, si bien no chocamos, tampoco vamos a llegar al destino. Tampoco vamos a llegar al propósito de Dios en nuestra vida y para cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, hacerle la otra pregunta, la que más vale, la que más importa, la que más fruto da, que es
¿Para qué, Señor? Es manejar el auto mirando por el parabrisas lo que hay por delante. Así vamos a llegar al destino. Así vamos a saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene ese propósito global, general, para cada creyente por igual, y eso es vivir para amar con Jesús. Pero aparte, Él tiene un propósito más específico para cada uno de sus hijos. ¿Cuál es el propósito de Dios más específico para tu vida y para la mía? Pues agradecemos de corazón esta oportunidad y con lo que le decimos hoy con mi esposa es que el Señor les bendiga y es más, el Señor les bendice. Gloria a su nombre y muchas gracias nuevamente por haber escuchado y recibido este mensaje. Dios les bendiga. En lo secreto quiero estar, allí permanecer.